Durante el último año, los vientos del cambio soplan sobre el Vaticano. Fratelli e sorelle, buonasera. Un tono, una sonrisa y actos simples que atraen a la gente. Pero detrás de la calidez del Papa Francisco se encuentra una ambición implacable: limpiar a la Iglesia de sus pecados. Es mejor confesar nuestros pecados una vez que vivir en la vergüenza para siempre. Te sonrojas, te absuelves de tus pecados y puedes seguir adelante. El Santo Padre de América del Sur ha sido implacable. Corrupción financiera, pedofilia, intrigas políticas. Nada ni nadie está a salvo de su deseo de limpieza. Y las cabezas ya comenzaron a rodar. Justo debajo de la superficie dorada del Vaticano, el Papa ha comenzado la limpieza, y esto inquieta a algunos. Su objetivo son los poderes fácticos, los diversos círculos de influencia y la mafia. Este Papa ha hecho enemigos porque está llevando a cabo un cambio radical. Las acciones de este Papa son revolucionarias, y es evidente que estas acciones le preocupan a la mafia y a otros centros de poder. A un año de su elección, el Papa ya cuenta con legiones de enemigos, pero está dispuesto a tomar ese riesgo. Su cruzada para purificar la Iglesia ha comenzado. Revolución en el Vaticano. Julio 28 del 2013. El Papa terminó una visita triunfal en Brasil. Millones de jóvenes le dieron una ovación de pie al nuevo Santo Padre y la Iglesia Católica se llenó de alegría. Pero el Papa del pueblo es sobre todo un líder político, un hombre de acción. En la televisión brasileña, el Papa reveló su determinación cuando criticó a un alto prelado que trabaja en los servicios de contabilidad del Vaticano. Hoy estamos con un escándalo en el Vaticano. Una transferencia por 10 o 20 millones de dólares, hecha por un monseñor. Bonito regalo que le hizo este señor a la Iglesia. Pero hay que reconocerlo, este hombre actuó mal, y la Iglesia debe darle la sanción que merece. El objeto de la ira del Papa fue Nuncio Scarano. Se ordenó como sacerdote en 1987, a la edad de 35, y ha sido un contador del Vaticano durante 22 años. Él lleva el título honorífico de Monseñor. Los tribunales italianos lo acusaron de haber contratado al agente del servicio secreto italiano Giovanni Cito para transportar 22 millones de dólares escondidos en Suiza de regreso a Italia. Este tesoro de 22 millones pertenecía a industriales italianos, amigos de Scarano. Giovanni Cito, el agente secreto, debía pasar sin ningún problema por el control de aduanas. Pero un intermediario se retractó de último momento y tuvieron que abortar la misión. Pero esto era solo el comienzo de los problemas de Monseñor Scarano. Tengo en mis manos los archivos de los fiscales. Toda la evidencia está allí. Esta operación era totalmente ilegal porque se le ocultó a las autoridades fiscales italianas. El abogado de Scarano, Francesco Grimaldi, me contó el resto de la historia. Giovanni Cito fue a ver a Scarano y le dijo: escucha, tendrás que darme mi parte. No es mi culpa que la operación no se completara. Quiero $700,000. $700,000. Esa fue la compensación que se le dio al agente secreto por los servicios ofrecidos. Scarano estaba asustado y pagó el dinero. Emitió un cheque inicial para Scarano por $450,000, pero el ladrón de sotana cayó en la trampa. Aquí hay imágenes de su detención por la policía financiera italiana el 28 de junio de 2013. Nello Rossi es el juez que lleva este caso. Rara vez se presenta ante las cámaras. Nosotros confirmamos los cargos por corrupción, ya que él prometió y pagó una suma de dinero a un oficial de Estado a cambio de usar su acreditación como agente secreto para evitar los controles de la aduana. Esa es una ofensa muy grave en nuestros libros.
Esta fue una fuerte ruptura para el Vaticano, ya que no le gusta ventilar sus trapos sucios al aire. Fue la primera vez que un prelado tan familiarizado con las finanzas de la Santa Sede cayó en manos del sistema de justicia italiano. Monseñor Claudio Maria Celli, el ministro de Comunicación del Vaticano, accedió a hablar conmigo. Había tenido la confianza del Papa Benedicto XVI y la del nuevo Papa Francisco. El asunto de Scarano sacó a la luz toda una serie de problemas, eso es seguro. Yo diría que llamó nuestra atención y eso es algo bueno. Sin embargo, fue doloroso descubrir que uno de nosotros, un hombre de iglesia, pudo haber hecho algo así. ¿Fue esto una causa de sufrimiento para el Vaticano? Tal vez. En cualquier caso, el arresto de Scarano pareció un regalo del cielo para el Papa Francisco, porque Scarano le confesó todo a los investigadores. Scarano reveló muchos problemas y culpó a importantes círculos de poder dentro de la Iglesia. Scarano estaba asustado. Temía que lo asesinaran. Le pedí que confesara y que colaborara ampliamente con los investigadores. Esa sería su garantía de vida. Le pedí que les contara todo lo que pudiera, porque temía mucho por su vida. Scarano denunció las prácticas turbias utilizadas por el Vaticano en el manejo de sus finanzas y sus activos. El Papa Francisco decidió luchar contra este sistema corrupto desde el día que asumió el cargo en marzo de 2013. Con la llegada de este nuevo pontífice soberano, los días de la omerta o código de silencio dentro de la Santa Sede habían terminado. Massimo Franco, editorialista del diario más grande de Italia, el Corriere della Sera, está convencido de esto. El asunto de Scarano simboliza lo que el Papa espera alcanzar. Pero también marca una alianza entre el sistema de justicia italiana y el nuevo Santo Pontífice. Comparten un interés en común, sacar esta corrupción a la luz. El caso Scarano también es importante porque plantea una pregunta más importante y fundamental. ¿Cuántos otros Scarano se esconden en las sombras del Vaticano? Una de las áreas grises del Vaticano son sus finanzas. Y en el corazón de este sistema opaco se encuentra el Banco del Vaticano. La sede se encuentra en esta torre, justo debajo de las ventanas del Papa. El nombre oficial del banco es el Instituto para las Obras de Religión, IOR. Se presume que el IOR tiene más de 20,000 clientes con cuentas anónimas. Desde su creación en 1942, el Banco del Vaticano ha estado vinculado con asuntos que mezclan la religión, la política e incluso la mafia. En Roma me encontré con un reconocido periodista llamado Robert De Agostino. Su página electrónica, Dagospia, está bien documentada, es irreverente y bastante temida. En su opinión, el IOR es ante todo un banco para sobornos. El IOR se ha convertido en una máquina de lavado, un banco de lavado de dinero. El dinero sucio se recicla aquí, dinero que viene de las drogas, del crimen, de secuestros, etc. Este dinero fue lavado por el Vaticano y el Vaticano felizmente lo usó. Así es como financió la revolución en Polonia. En la década de 1980, el Banco del Vaticano, bajo las órdenes de Juan Pablo II, financió operaciones que estaban diseñadas para debilitar el sistema comunista. En el apogeo de la Guerra Fría, este tipo de juegos de dinero eran muy arriesgados. En 1982, el director de un banco italiano asociado con el Banco del Vaticano fue encontrado colgado de un puente en Londres, un asesinato disfrazado de suicidio. Calvi recién se había declarado en bancarrota. La investigación demostró que su banco había estado lavando dinero de la mafia y fondos pertenecientes a una organización secreta italiana anticomunista. El Banco del Vaticano pagó más de $200 millones para evitar ser implicado en este asunto.
Después de la Guerra Fría, los fondos para sobornar del IOR se mantuvieron igual de impenetrables. Los ataques del 11 de septiembre marcaron el inicio de una nueva era, la del terrorismo internacional. El Banco del Vaticano bien pudo haber estado involucrado en la financiación de las redes terroristas. Por razones de seguridad, las nuevas regulaciones internacionales impusieron una total transparencia en el sistema bancario. Benedicto XVI designó a un hombre para estar a cargo de la aplicación de estos nuevos requisitos en el Banco del Vaticano. Su nombre es Ettore Gotti Tedeschi, y esta es la primera vez que él habla ante una cámara. Questi fatti dell'11 settembre del 2001. ¿Qué significaron los eventos del 11 de septiembre? Por un lado, marcaron el nacimiento de un nuevo peligro, el terrorismo. Por el otro, produjeron cambios importantes en las leyes que regulan los flujos financieros. Estas nuevas leyes hicieron que Benedicto XVI se volviera consciente de la necesidad de aceptar e impulsar la transparencia. El Papa Benedicto XVI quería que el Banco del Vaticano se adhiriera a este principio de transparencia, pero el propio gobierno del Papa, conocido como la Curia, se opuso. La Curia, que supervisa la administración del banco, detestó ver a controladores extranjeros con la nariz metida en los asuntos del Vaticano. A la vista de esta falta de voluntad, el juez Nello Rossi, el mismo hombre que pidió el arresto de Monseñor Scarano, tomó una postura ofensiva. En 2010, interrogó a los altos ejecutivos del Banco del Vaticano, un hecho que ocurría por primera vez en el sistema de justicia italiano. Primero, establecimos que en ciertos casos el IOR fue utilizado para lavar dinero. Lo que quiere decir que las cuentas del Vaticano fueron utilizadas por sus dueños para reciclar dinero. Esto fue un descubrimiento alarmante. También establecimos que en al menos 12 operaciones, los ejecutivos del IOR no siguieron los procedimientos requeridos para impedir transacciones de lavado de dinero. Pero la Curia no se iba a dar por vencida. En mayo de 2012, despidieron a Gotti Tedeschi. Hasta el día de hoy, el banquero todavía se niega a comentar sobre este despido. ¿Cuál es su opinión sobre el manejo del Banco del Vaticano en los últimos años? ¿Mi opinión? Prefiero no comentar nada sobre este tema. No tengo la intención de compartir mi opinión, ya sea buena o mala. Estas consideraciones no le conciernen a una audiencia de televisión. Solo le conciernen al Papa y a su séquito. Ese es el hombre que protege los secretos del Banco del Vaticano. El cardenal Tarcisio Bertone. Y bajo el mandato de Benedicto XVI estuvo a cargo de la Curia. Hoy en día juega el papel de primer ministro al servicio del Papa. Es el hombre que despidió a Gotti Tedeschi sin notificar a Benedicto XVI. Hace algún tiempo, Monseñor George Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI, hizo una declaración muy importante. Explicó que el Papa se había sorprendido bastante cuando se enteró del despido de Gotti Tedeschi, presidente del IOR. Al parecer, nadie le había informado al Papa sobre esta decisión, pero él no quiso tener problemas con la persona responsable. Y lo que esto provoca es que se plantee la interrogante sobre la capacidad del Papa para tomar decisiones. Al despedir de esta forma al banquero del Papa, Bertone mandó una señal clara. Benedicto XVI ya no estaba en control. La Curia había tomado el poder. Esto me lo confirmó el ex jefe del Partido Comunista Italiano, Fausto Bertinotti. Nos encontramos afuera de la Basílica de San Juan de Letrán, antigua residencia papal. Benedicto XVI no era un político. Se colocó en otra parte en la contemplación teológica. Se dijo a sí mismo: siento que la estructura de la Iglesia está en crisis
Voy a purificar la teología, la doctrina de las iglesias. Soy un estudiante de las relaciones entre la fe y la razón, entre el catolicismo y la antigua Grecia. Como dijo alguna vez De Gaulle, los otros me seguirán. Pero Benedicto XVI, el papa teólogo, se engañaba a sí mismo. Los otros no lo siguieron. Si la autoridad del Papa es cuestionada dentro del Vaticano, esto es similar al timón de una nave masiva girando sin control. Porque la influencia de la Iglesia llega a un rebaño de 1.200 millones de fieles alrededor del mundo. El mensaje de la Iglesia, transmitido por Radio Vaticano, se escucha desde Roma hasta China. En el año 2012, el poder de Benedicto XVI se vio sacudido de nuevo. Su correspondencia personal fue publicada en la prensa. El escándalo de Vatileaks. Su mayordomo personal, Paolo Gabriel, era la fuente de estas filtraciones. Fue detenido y condenado a 18 meses de prisión. La nave de San Pedro estaba goteando y la iglesia estaba en peligro de hundirse. Las intrigas de palacio que atentaban contra el Vaticano y que debilitaban al mundo católico eran muy mal vistas por Estados Unidos. La Iglesia Católica de Estados Unidos es muy poderosa y muy rica. Depende de la afluencia de millones de inmigrantes latinoamericanos. En St. Paul, Minnesota, me encontré con el periodista John Thaddeus, quien ha seguido los asuntos del Vaticano por más de 30 años. Él acusó a la curia durante el pontificado de Benedicto XVI de haberse convertido en una mafia en sotanas. La palabra mafia es muy fuerte. Lo es. ¿Lo es? Es una palabra fuerte. Y uso la palabra mafioso deliberadamente, ya que se consideraba casi una familia, un clan, en el que alguien que había cometido un error o que tuvo que romper las reglas o hacer algo poco ético era totalmente bienvenido. Los católicos estadounidenses dejaron de tolerar esta impunidad de estilo italiano. Ellos ya habían aprendido su lección como resultado de un terrible calvario, el escándalo de la pedofilia que explotó en el 2002. Durante 10 años, este escándalo sacudió a la Iglesia Católica en Estados Unidos. Sus líderes se dieron cuenta de que la regla del silencio ya no era aceptable. Todo comenzó en Boston, el puerto grande de la costa este. En enero de 2002, la prensa reveló incidentes generalizados de abusos sexuales cometidos por sacerdotes a niños en las parroquias y en las escuelas. Me encontré con el periodista en el centro de estas revelaciones. Su nombre es Michael Reséndez. La Iglesia, como institución, estaba plenamente consciente del problema y hacía todo lo posible por ocultarlo. La Iglesia trataba de protegerse a sí misma sin tomar en cuenta a las víctimas de abuso sexual por parte del clero. Estas revelaciones asestaron un duro golpe a la autoridad moral de la Iglesia Católica. Los obispos estadounidenses temían que el pecado de la pedofilia empujaría al rebaño a huir en masa. Y su reacción fue pedir la ayuda de una mujer. En realidad nadie sabía lo grande que era el problema. ¿Acaso tenían 10 casos? ¿O 10,000 casos? En ese momento, Kathleen McKesney era la número 3 del FBI, la agencia estadounidense de autoridad federal. Cuando los obispos fueron a pedirle su ayuda, ella accedió. La primera vez me pidieron que pusiera una oficina nacional. La primera oficina nacional para la protección de niños y jóvenes. Con su metódico talento para la investigación, Kathleen identificó los diversos problemas y forzó a los representantes de la Iglesia a admitir lo que no estaban dispuestos a ver. Había muchas personas de la Iglesia, el clero, los laicos, que no sabían sobre el abuso sexual. No sabían de qué trataban los casos, si eran todos de abuso o si había coito forzado. No tenían idea de lo que involucraban. Y lo que aprendieron fue que había por lo menos, entre 1950 hasta la fecha, casi 16,000 casos de niñas y niños que habían sido abusados por sacerdotes católicos o diáconos.
Para escapar de la tormenta, la jerarquía católica estadounidense adoptó medidas drásticas para proteger a los niños confiados a su cuidado. Muchos sacerdotes han sido obligados a renunciar. Muchos sacerdotes han ido a prisión. Los obispos en Estados Unidos aprobaron un estatuto para la protección de los niños. Hubo muchas medidas adoptadas para vigilar a los empleados que trabajan con niños. ¿Cuánto dinero pagó la Iglesia Católica para cerrar el libro sobre estas cuestiones? Bueno, esta cuestión nunca se va a terminar. Pero hasta la fecha, la Iglesia Católica ha pagado más de $3,000 millones en acuerdos. En Estados Unidos, los casos reportados por abuso sexual a menores por parte de sacerdotes católicos ha caído a solo 12 por año. Después de años de infierno, la Iglesia Católica estadounidense ha reconstruido su reputación. Los católicos estadounidenses han renovado su fe en la Iglesia y han vuelto a rezar, como aquí, en la Catedral de San Patricio de Nueva York, que se encuentra en remodelación. Pero los cardenales y obispos estadounidenses no han perdonado a Benedicto XVI. El clérigo estadounidense sintió que el Papa alemán los abandonó a su suerte en medio de la tormenta de la pedofilia. Consideran que Benedicto XVI fue incapaz de instaurar el orden y la transparencia en el Vaticano. En el año 2012, Benedicto XVI se encontraba entre dos paredes, atrapado entre los estadounidenses y su curia. Entonces, consideró lo inconcebible: renunciar. Fui a Washington, la capital federal de Estados Unidos, a un barrio conocido como la Pequeña Roma. Ahí me encontré con el profesor Stephen Schneck, uno de los presidentes de la prestigiosa Universidad Católica de América. Es evidente que algunas de las cuestiones que tenía más presentes en la cabeza mientras consideraba su renuncia eran sus luchas contra la curia y la lucha contra la administración de todo el aparato de gobierno de la Iglesia. Yo creo que él se dio cuenta que tal vez no era la persona indicada. El 11 de enero de 2013, una explosión sacudió al mundo católico. Benedicto XVI anunció su renuncia. Su pretexto para abandonar el trono de San Pedro fue alegar problemas de salud. Sin embargo, las dolencias de Benedicto XVI no eran físicas, sino políticas. Esto fue un evento sin precedentes. Él declaró: caballeros, me he dado cuenta de que ya no cuento con la fuerza necesaria o con las capacidades necesarias para poner las cosas en orden y revivir mi pontificado. Así que renunció ante el asombro del mundo entero. Las cosas se han vuelto, ¿cómo lo pondré?, completamente caóticas. Roger Echegaray fue el arzobispo de Marsella durante muchos años. Y a sus 92 años es uno de los cardenales más grandes de la curia romana. Ha conocido a 7 papas y es amigo del hombre al que llama Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI. Aquellos que conocen a Benedicto XVI, Ratzinger, saben que esto no trata sobre darse por vencido, aunque muchos lo han dicho. Al contrario, tomó la decisión con gran temor. Y sin duda, tembló ante Dios. Se entregó por completo a Dios. Se puso en sus manos. Tal vez la mano de Dios empujó a Benedicto XVI por la puerta, pero las manos del hombre serían las que elegirían a su sucesor. El 12 de marzo de 2013, 115 cardenales del mundo entero se reunieron detrás de las puertas cerradas del cónclave. Su trabajo consistiría en elegir al hombre providencial que restauraría el orden en la casa del Señor. Para los 28 cardenales italianos, el asunto ya estaba decidido. El nuevo papa sería uno de los suyos, el cardenal Angelo Scola. El comunicado de prensa de las conferencias episcopales italianas ya estaba preparado para anunciar la elección de Scola. Pero los cardenales italianos se encontraron con oposición. Este cónclave en particular expresó una particular hostilidad hacia lo que se conoce como el Partido Italiano,
apodado por estadounidenses como el Club del Veneno y la Daga. Es por esto que hubo tanto prejuicio en contra de los italianos durante este cónclave. Los 33 cardenales de América dominaron el cónclave y le mandaron un claro mensaje a sus colegas. Este cónclave debía romper con el pasado. El mundo necesitaba ver que la Iglesia había aprendido su lección después del escándalo de la pedofilia y que ellos también confesarían sus pecados y se arrepentirían. Toda esta cuestión fue bastante clara, que los cardenales de América parecían estar unánimemente a favor de lo que se necesitara para reformar a la curia. En otras palabras, para reformar por completo el aparato por el que la Iglesia se gobierna a sí misma desde Roma, y así lograr, no me gustaría decir un estilo americano, pero no obstante, sí para volverlo más responsable, para volverlo transparente, para hacer que operara en total concordancia con las reglas de la ley. Dentro del cónclave, un hombre de 76 años personificó esta necesidad de cambio. Monseñor Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Cuando el arzobispo Bergoglio se puso de pie, él anunció una visión de la Iglesia que pareció concordar por completo con la visión de los demás cardenales. Él declaró con mucha claridad que la curia romana debía cambiar, que tenía que haber un cambio en el núcleo de la Iglesia, y visualizó muchos otros cambios también, pero creo que esto fue lo que produjo música en sus oídos. El 13 de marzo del 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido como el nuevo papa. Y bajo la presión de la facción de América, el cónclave decidió y solamente requirió 5 rondas de votaciones para que se eligiera a un papa no europeo por primera vez en la historia. Bergoglio era de América del Sur, el nuevo centro de gravedad demográfico del mundo católico. Buonasera. Cuando el Papa salió al balcón de San Pedro, después de su elección, simplemente dijo: "Buenas noches". Este fue un momento importante. Él sobresalió de entre las demás personas. Se convirtió en el hombre entre los hombres, de la misma forma en que quería ser el obispo entre los obispos. Pero este gesto solo lo acercó más a la gente. Bergoglio, el argentino, estaba familiarizado con la pobreza de las favelas de Buenos Aires, donde residen los males de la sociedad. Como papa, él quiso tomar el nombre de Francisco, por Francisco de Asís, el santo patrono de los pobres. Recuerdo su primera misa como el nuevo papa. A la derecha del altar se encontraban todos los jefes de Estado, los hombres más poderosos sobre la tierra, los cardenales y nosotros los obispos. El Papa Francisco dio una vuelta y se detuvo para besar a un niño enfermo y gravemente discapacitado. Y yo pensé, aquí reside el verdadero poder del Papa, en la habilidad para no parar ante los hombres que se encuentran en el poder y detenerse por los que necesitan afecto, amor y compasión. El Papa Francisco eligió de inmediato su cruzada, la lucha contra la pobreza, la indiferencia y la injusticia. De inmediato dirigió sus esfuerzos en contra del grandioso Dios del dinero, la sed de ganancia y la arrogancia del mundo financiero. Poco a poco, el Papa construyó para él mismo la imagen de un hombre modesto, un modelo de humildad. Una sencilla vivienda en lugar de los apartamentos pontificios. Sin limusinas, solamente un auto común para visitar al otro jefe de Estado, su vecino, el presidente italiano Giorgio Napolitano. Y se habían puesto muchas trampas para él dentro del Vaticano, pero el círculo interno de Francisco está compuesto por hombres en los que confía plenamente. Uno de estos hombres es el arzobispo Santo Marchiano, quien acaba de ser nombrado arzobispo de la milicia.
En la sociedad de hoy en día, en los tiempos en los que vivimos, debemos prestar mucha atención a los que tienen alguna necesidad y a los pobres que viven en los márgenes de la sociedad. Y si piensas al respecto, este es el mensaje de Cristo. Visto desde esta perspectiva, el Papa es un hombre muy valiente. Porque algunos piensan que sus decisiones, de alguna forma, van en contra nuestra. E ir en contra puede ser desestabilizador. El Papa Francisco no es un hablador, es más bien un hacedor. Ha enfrentado con valentía algunas de las cuestiones más difíciles: el Banco del Vaticano, la Curia y los bienes de la Iglesia. Con el fin de purgar al IOR, Banco del Vaticano, de sus prácticas clandestinas, el Papa ha creado una comisión de vigilancia. Ha ido tan lejos como para contratar a una firma de consultoría financiera estadounidense, el Grupo Promontorio. Las oficinas del grupo se encuentran en Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. Son altamente competentes, con un precio muy elevado y muy discretos. En Roma, sus inspectores han invadido la torre del banco y solicitaron el cierre de más de 1000 cuentas que no pertenecen a instituciones religiosas. Me encontré con Manlio de Agostino, uno de los más grandes expertos europeos en antilavado de dinero, y me explicó el porqué. El Papa Francisco, sin duda, le presta más atención a la reglamentación internacional. Esto es probablemente porque él proviene de Argentina, que es una economía en desarrollo del otro lado del mundo. Argentina ciertamente cumple con estas normas internacionales. El Papa probablemente ve lo que pasa en su propio país y se da cuenta de que ciertas dinámicas necesitan acelerarse, empuja las cosas hacia el frente, tanto por razones políticas como por razones técnicas. El juez Rossi, que ha peleado durante años en contra de la turbiedad del Banco del Vaticano, no puede sino alegrarse. Siente que finalmente ha encontrado un aliado serio en el nuevo Papa. El Papa Francisco tiene un ímpetu extraordinario. Ha tomado una posición muy seria en cuanto a este asunto. Ha adoptado nuevas medidas con relación a la nueva dirección del Banco del Vaticano. Como observadores externos, seguimos estas iniciativas con gran respeto y sentimos que el Papa ha enviado un mensaje muy importante. Al final, el Papa Francisco ha devuelto la Iglesia al lugar a donde pertenece, al corazón del pueblo. Había vivido entre bancos y agentes de bienes raíces y él regresó la Iglesia al centro de su comunidad. El Papa Francisco ha resultado ser igual de firme con el tema de la pedofilia. Luego del desastre en Estados Unidos, sabe que la Iglesia debe ser irreprochable en esa área. Se le tiene que dar crédito a Benedicto XVI. Un gran coraje en llamar la atención sobre el horror de la pedofilia. Esto fue una verdadera prueba para la Iglesia. Pero hoy en día, la apertura del Papa Francisco nos permite afrontar el problema de una forma más radical. La gente utiliza con frecuencia la expresión cero tolerancia. No podemos tolerar la maldad dentro de nuestras filas. La maldad debe ser erradicada. La limpieza del Papa Francisco se ha dirigido incluso al corazón del gobierno de la Iglesia, la Curia, en donde ha golpeado con fuerza. El cardenal Tarcisio Bertone, el hombre fuerte del Vaticano que usurpó el poder de Benedicto XVI, fue despedido. El Papa Francisco, quien sorprendió a muchos cuando declaró «¿Quién soy yo para juzgar?», también aseguró el poder absoluto otorgado al soberano pontífice. Nombró a un grupo de 8 cardenales para que lo ayuden a guiar la Iglesia. Entre ellos se encuentra el cardenal Sean O'Malley, líder de los cardenales estadounidenses que pelearon con uñas y dientes para sacar a la Curia de la dominación italiana. Enrico Letta, el sucesor de Silvio Berlusconi, sabe mucho sobre cambios radicales. Creo que tenemos un papa muy moderno.
dispuesto a afrontar los retos del mundo de hoy. Estos retos hacen temblar a la Iglesia, o más bien, hacían temblar a la Iglesia como era antes. Tomemos la reforma más importante como ejemplo. El Papa formó un grupo de 8 personas. Por lo que sé, nunca antes había habido un grupo así en la Iglesia. Todos estos hombres son cardenales. Vienen de diferentes continentes y cada uno contribuye con su propia visión del mundo, de la relación entre la Iglesia y el poder, y el verdadero poder de cada nación. Considero que esto es una gran revolución dentro de la Iglesia. Después de las revolucionarias decisiones iniciales, el Papa fijó su atención en el secreto mejor guardado de la Iglesia, su enorme riqueza. Edificios, terrenos, hospitales, escuelas, arte, bienes acumulados durante siglos mediante adquisiciones, donaciones y herencias. Esta riqueza supuestamente sirve para llevar a cabo la misión clave de la Iglesia, la evangelización y la caridad. Esta es una pregunta recurrente para la Iglesia y para las instituciones religiosas. ¿Cómo podemos predicar sobre la humildad mientras recolectamos los medios para seguir con la misión de la Iglesia? El Papa Francisco quiere ir más allá de las explicaciones fáciles y de las buenas intenciones. Está peleando por una iglesia modesta que sirva a los pobres. Lograr este objetivo será la forma de medir su éxito como Papa. El Papa ha nombrado a una comisión para evaluar los bienes de la Iglesia y su uso. Estos expertos, que son en su mayoría extranjeros, han comenzado a trabajar en secreto. Entre ellos hay una mujer, Francesca Immaculata Ciauchi. Tiene 35 años y viene de Ernst & Young, una gran firma de consultoría estadounidense. Es la primera vez que un papa ha designado a una mujer para trabajar en una posición central de toma de decisiones. Esta designación ha sido objeto de mucha discusión y se le ordenó a Inmaculata guardar silencio. ¿Por qué no me diste una entrevista? Gracias, pero no puedo. ¿Por qué es tan secreto? Probablemente porque nadie conoce la verdadera extensión de la riqueza de la Iglesia. El diario italiano Il Sole la estima en más de 2 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales la mitad se encuentra en Italia. Una cifra abismal, pero nadie puede confirmarlo. Incluso el alcalde de Roma admite que no tiene idea de la cantidad de dinero que la Iglesia posee en su propia ciudad. Además de las preguntas sobre el tamaño de su fortuna, la Iglesia también se enfrenta con el grave problema de la forma opaca en la que se gestiona su riqueza. Ofertas amañadas, sobornos, favoritismos, corrupción, los enemigos claves que el Papa Francisco quiere eliminar. No creo que la riqueza de la Iglesia sea un problema. El problema es que no sabe cómo usar su riqueza. Y este es el cambio radical que busca Bergoglio. La cuestión no es si tener o no un banco, sino decidir cuál es su propósito. Lo mismo se puede decir sobre las propiedades inmobiliarias de la Iglesia. El problema no es que las posean, sino el uso que se les da. Entonces, no es una cuestión de ser pobre o rico, sino de darle un uso apropiado a una parte sustancial de la riqueza para servir a los pobres. Y con referencia a este tema en particular, estamos al borde de una guerra. De hecho, ya comenzó. Este papa, quien vivió durante la dictadura de Argentina y conoce la pobreza de las favelas, no teme entrar en guerra. No es de extrañar que sus ataques a todos los frentes hayan movilizado a los ricos y poderosos, quienes se oponen a sus reformas. Este papa ha hecho enemigos porque está llevando a cabo un cambio radical. Corrupción, moral, sobornos. La posición del Papa y de la Iglesia son muy claros. Y esto es importante. Creo que esta actitud es de gran ayuda para todos aquellos que quieren hacer una limpieza. El Papa ha demostrado ser aún más audaz para enfrentar un mal que envenena a Italia y al resto del mundo por igual. Este mal ha contaminado incluso ciertos círculos de la Iglesia. Yo pienso a tanti dolori. Pienso en todo el sufrimiento de estos hombres y mujeres, e incluso de todos los niños
que son explotados por la mafia. Los obligan a trabajar como esclavos. Hay prostitución y una terrible presión social. Detrás de la explotación y la esclavitud está la mafia. El Papa Francisco asume un gran riesgo al hablar en contra de las prácticas de la mafia. Esta es la opinión de un hombre que ha luchado contra el crimen organizado durante los últimos 20 años, el juez Nicola Gratteri. Recientemente apareció en uno de los programas más famosos de Italia. Buenas tardes, bienvenidos a 8 Emeso. Démosle la bienvenida al fiscal Nicola Gratteri. Fiscal adjunto. Sí, fiscal adjunto de la Unidad Antimafia Reggio Calabria. ¿Por qué cree que el Papa Francisco se encuentra en peligro? Este papa tiene como objetivo a la mafia y a aquellos que tienen el poder y que controlan la economía. El enemigo del juez Gratteri es la 'Ndrangheta, la mafia que controla Calabria, al sur de Italia. Esta mafia tiene una gran riqueza, con ingresos de más de 50.000 millones de dólares. También es muy violenta y el juez Gratteri tiene protección policial en todo momento. Las acciones del Papa son revolucionarias. Y es evidente que estas acciones desestabilizan a la mafia y a otros poderes al mando. Este Papa se encuentra en su camino y continuará derrotando a los diversos grupos de poder. Si pudieran, ellos le pondrían fin a esta revolución. Cuando el Papa declara: mafiosos deben arrepentirse por los males que han cometido. Propagaron la pobreza en el mundo, y no solo la pobreza financiera. Ustedes le chupan y le secan el alma a la gente. Este es un mensaje muy fuerte y también uno muy importante porque toca la conciencia de las personas. El apoyo al Papa sigue creciendo. Cada día vemos a más y más personas regresar a las iglesias que van allí a rezar porque creen en este Papa. Las advertencias del juez Gratteri se tomaron muy en serio por el Vaticano, pero no intimidan al Papa Francisco. Nosotros, los cristianos, no sabemos realmente lo que significa ganar. La victoria de Jesús ocurrió en la cruz. No se convirtió en emperador. Él fue crucificado. Alguno podría ver esto como una gran derrota. Pero el Papa sabe que para el creyente, y más aún para sí mismo, cargar con la cruz todo el camino hasta la cima puede resultar demasiado difícil de soportar. Él está consciente de ello. El Papa Francisco ha cambiado la imagen de la Iglesia, desacreditada por sus pecados, desarmada frente a los tiempos modernos. El Papa Francisco le dio una nueva cara, una voz y un mensaje. Predica con el ejemplo, a través de la humildad y la justicia, y está convencido de que puede salvar a la Iglesia y al mundo. ¿Le darán esta oportunidad sus enemigos? Doblaje por Candiani Dubbing Studios.